gracias a todos por la invitación, gracias por estar aquí. Lo más importante ahorita de la labor que estamos haciendo es la constitución de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, de la cual el doctor Gary, que me presidió, es el presidente, y yo estoy con la función de vicepresidente, y lo que queremos es agremiar a todos ustedes, colegas, médicos, psicólogos, investigadores interesados en este tema, para que podamos hacer realmente un trabajo académico y científico del nivel en que se merecen nuestros pacientes en nuestro país con esta planta que tiene tantas perspectivas tan interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a mí me toca un poquito revisar este tema de dolor e inflamación. Yo, igual que el doctor Savicki, llegué al tema de la medicina canábica por necesidad empírica de pacientes que llegaban a mi consultorio porque estaban tomando extractos hechos en casa de cannabis y me decían, ¿cuánto me tomo? ¿De qué? ¿Cuánto tiene de qué? ¿O qué tiene eso que te estás tomando? Entonces, bueno, eso nos llevó a la necesidad de buscar, pues, prepararnos en este tema en otros países, y de ahora, pues, nos da la posibilidad de compartir un poquito con ustedes de lo que hemos podido aprender. ¿Me pasa que sigue, por favor? Estos son algunos de los potenciales beneficios o enfermedades o aspectos en los cuales se ha propuesto que el cannabis como medicina puede tener utilidad. Muchos de ellos están muy bien caracterizados, muchos de otros tenemos evidencia más anecdótica, especulativa, a través de investigaciones que se han realizado. Pero bueno, está un listado de cosas en las cuales el cannabis puede tener utilidad. Y muchos de estos padecimientos, si ven ahí, pues cursan con dolor, o el dolor es una de sus características más importantes. Por eso es que el cannabis, y si ustedes buscan en una búsqueda bibliográfica sencilla, cuántos artículos o cuántos estudios se están haciendo actualmente sobre cannabis y dolor, pues es la gran mayoría de ellos, ¿no? Sobre todo el dolor neuropático, hay una gran cantidad de estudios en progreso y que ya se han realizado en las últimas 2 décadas. La que sigue, por favor. También hay efectos adversos de los cuales ya habló el doctor Savicki, pero también son importantes mencionarlos, porque bueno, la medicina cannabinoide, como bien ya han hablado todos los que me empecé, pues tienen tantas o tantos potenciales utilidades que de repente parece que es como una panacea. Pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Sí hay efectos secundarios, hay potenciales interacciones farmacológicas con medicamentos que se utilizan en forma cotidiana en el manejo de pacientes con dolor o con síndromes o con problemas que pueden ser susceptibles tratados con cannabinoides, y hay que estar muy atentos a esto, ¿sale? La que sigue, por favor. Entonces, justamente hace rato el doctor Romero Romo citaba a Lubin Janus, que estuvo por acá el año pasado, este mismo año, ¿no? En Cannabis Salud, dando una ponencia, y él comentaba este tema. La cannabis pareciera que es una panacea, pero no es una panacea, hay que tener mucho ojo. No sirve para todos los pacientes, no cura siempre, no cura a todos. No cura todas las enfermedades, no cura todas las etapas de cada enfermedad. Sin embargo, como hay un sistema endocannabinoide, muchos cannabinoides, hay muchísimas enfermedades y aplicaciones potenciales. Es un campo muy promisorio para todos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es para todos aquellos que ustedes han buscado bibliografía. Muchos, oye, ¿dónde hay artículos sobre cannabis? No sé, que hay un listado, que es este blog de WordPress, esta es la dirección, en donde están prácticamente ahí en internet todos los artículos indexados que hay publicados sobre cannabis. Es alguien que está continuamente subiendo estos links ahí. Hay que tener cuidado, porque ya que se metan, aparece la lista y viene siempre la opción de ver artículos que son realmente indexados por noticias. Mucha gente entra ahí y le da clic a la parte de noticias y ya no se va a puras noticias que parecen más como de periódico, de revista, cuando están todos los links también a los artículos. Entonces, bueno, esto es también para quien busque información bibliográfica. Mucho de lo que basamos está basado en cosas que se han publicado, ¿no? La que sigue. Esta ya la presentó hace ratito el doctor Romero Romo, y es nada más para recordarnos pues toda la utilidad, todo lo que ya sabemos de los poquitos cannabinoides, de los 545 compuestos potenciales con efecto farmacéutico o farmacológico de la cannabis. Solamente hemos caracterizado bien algunos. Esa es una gráfica que nos recuerda algunos de ellos y en donde pueden ser más efectivos. Y efectivamente el CBD pareciera ser, como dice el doctor Savicki, la joya de la corona, del mayor potencial terapéutico hasta ahora. La que sigue, por favor. También es una grafiquita de acuerdo a qué enfermedades, en qué hemos podido caracterizar algunos cannabinoides y para qué pueden servir. Por ejemplo, si ustedes ven, está la enfermedad de Parkinson hasta arriba y vemos cuáles ligandos endógenos, en este caso el delta 9, el tetrahidrocannabinol y el CBD, a través de activar tanto el receptor CB1, CB2 y de óxido nitroso, pueden tener estos
como actividad antioxidante modulada, de reducir las citocinas proinflamatorias y la actividad de las natural killers, también reducir las citocinas proinflamatorias, y así si vamos por algunas de las enfermedades neurodegenerativas, se ha logrado ya caracterizar perfectamente que ligando cannabinoide, ya sea sintético, fitocannabinoide o endógeno, puede estar implicado en algunos de los efectos que observamos en los pacientes, o que potencialmente pudieran ser de utilidad terapéutica para un gran número de enfermedades. La que sigue, por favor. En cuanto al dolor, a la inflamación, hay cosas como que ya están muy esclarecidas en cuanto al receptor CB1 y CB2. Lo más importante quizás en ese sentido es que, para empezar, todos los receptores CB1 y CB2 pues son de amplísima distribución en todas las zonas en las que hay analgesia, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Entonces, el receptor, por ejemplo, CB1 está distribuido en todos los sitios claves del neuroeje del dolor. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Y eso los hace realmente pues, muy útiles para eso. En cambio, los receptores CB2, que actúan más en células del sistema inmunológico o en tejidos periféricos viscerales, tienen también una gran respuesta en la modulación del dolor inflamatorio, o en el procesamiento del dolor inflamatorio. ¿Sale? La que sigue, por favor. Esto es para recordar cómo es la vía ascendente de un estímulo nociceptivo y todas las partes en las que vamos a tener presencia de receptores CB1, y en algunos casos también de otros mecanismos de analgesia por el cual actúan los cannabinoides, que ahorita vamos a tratar de revisar rápidamente. Pero en todos esos tenemos receptores CB1, potencialmente sitios de acción de los cannabinoides en la reducción del dolor o de la recepción de la experiencia dolorosa. Entonces, es lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, un poco más detallado, como en el tálamo, precisamente hay acción de los receptores CB1, y lo que pasa es que se inhibe la vía ascendente nociceptiva a ese nivel. A nivel CBR1 también se actúa sobre el sistema límbico. Se ha propuesto un efecto, o se han encontrado también algunos receptores de CBR2 en el sistema límbico, que al parecer tenían que ver con esta modulación de la experiencia más del tipo emocional sobre el dolor. La que sigue anterior, también aquí vemos en el tallo cerebral, pues cómo se activan estas vías descendentes importantes, sobre todo en la sustancia crisperiacueductal, que es uno de los relevos más importantes de todas las vías, tanto aferentes como eferentes del dolor. Pues ahí hay una gran actividad de receptores CBR1. Y en las neuronas de los ganglios dorsolaterales y dorsoventrales también encontramos una gran cantidad de expresión de receptores CBR2. Entonces todos estos sitios son potenciales lugares de analgesia o de regulación del dolor y de la experiencia dolorosa para los cannabinoides. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está esta pequeña gráfica donde pueden ver nuevamente también como a nivel del tallo cerebral, a lo que es a nivel del tálamo, también encontramos en la sustancia nigra un relevo importante de efecto cannabinoide, porque hay expresión de receptores tanto CBR1 y se han aislado ahí unos CBR2. Lo mismo en la sustancia gris periacueductal, en las neuronas del ganglio dorsal y las vías ascendentes, ¿no? Que todo esto viene desde los órganos viscerales y desde estímulos que pueden ser dolorosos de mucha índole. La que sigue, por favor. Este es un artículo que revisa más o menos toda la red más de analgesia que se ha caracterizado en cuanto a los cannabinoides. Vamos a tratar de revisarla rápido, que está un poquito enredosa porque son algunos receptores y cosas. Vamos a tratar de no aburrirnos mucho. A ver, la que sigue, por favor. La anandamida y los cannabinoides, como la N-alaquenidopamida o nada, activan el canal de transitorio potencial vanilloide tipo TPRB1, y este receptor es en donde actúa también la capsaicina, que desde hace mucho se caracterizó como un receptor que puede modular la respuesta dolorosa. Entonces resulta que también la anandamida y otros receptores actúan este potencial, y básicamente van a reducir el dolor a través de una modulación de la expresión de prostaglandinas y bradicininas que aumentan precisamente la sensibilidad de la TRPV1
de ese canal, de ese receptor vanilloide a la anandamida en condiciones inflamatorias. Por eso es que particularmente parece que la cannabis y el CBD o los cannabinoides tienen un gran potencial como para tratar no solo el dolor, sino la inflamación asociada a ella y mucha de la inflamación que tiene que ver con trastornos también del tipo autoinmune o otro tipo de trastornos. ¿Me sigue, por favor? También hay otro receptor de esta misma familia, que es el TRPV4, que es el vainilloide 4. Ese también se activa por anandamida y otros metabolismos del ácido araquidónico. Su estimulación promueve la liberación de neuropéptidos de sustancia P y CGRP en proyecciones centrales de diferentes primarios de la médula, también contribuyendo a un efecto analgésico prácticamente central, porque están actuando desde el mero cordón medular. La anterior, nada más para reforzar ahí, que bajo ciertas condiciones, específicamente bajo el dolor que tiene que ver con inflamación, el dolor por condiciones inflamatorias, hay una interacción funcional entre esos receptores TRPA1 y TRPV1, y al parecer otros más que se siguen caracterizando. Hay uno que es el GPR118, que parece que también se suma a este efecto, y todos estos son receptores que van a disminuir la cantidad de neuronas que pueden ser reclutadas para un estímulo sensorial. Sigue, por favor. Bueno, este canal TRPA1 y TRPV1, los dos se activan por diacilglicerol y por anandamida, y resulta que hay un fenómeno muy importante que tiene que ver con el tratamiento del dolor crónico y con lo que le pasa a nuestros enfermos de dolor crónico y dolor neuroplástico, que aparentemente la activación de estos grupos de receptores va desensibilizando a la célula, produciendo una especie de analgesia conductual. O sea, se va de alguna manera acostumbrando a la célula a ese estímulo nociceptivo hasta que lo logra desensibilizar. Por eso es que en pacientes que han tenido experiencias muy complicadas de dolor, tratadas con un polifarmacia de opiáceos y de otras cosas, de repente introducimos la terapia canábica y empiezan a tener otra vez un efecto analgésico importante. Resulta que hay varios mecanismos diferentes de analgesia con los cannabinoides. Sigue, por favor. Ahí están algunos de ellos. Esos son algunos de los efectos mejor caracterizados de los cannabinoides sobre sus principales blancos de receptores, que bueno, básicamente conocemos y hablamos del CB1 y el CB2. Ya sabemos que eso reduce la vinilactociclasa, agrega la adhesión de la FAK y la proteínquinasa MAPK. En fin, reduce el flujo de canales de calcio, que también tiene que ver con la analgesia, todo eso. El GPR5, que incrementa el calcio intracelular, nuevamente haciendo más difícil la despolarización de las células, reduciendo la experiencia dolorosa de esa forma. Lo mismo el TRPV1, que ya hablamos hace un ratito, además tiene esos otros efectos. Y las PPAR, que son proteínas nucleasas que están en el núcleo y tienen que ver mucho con la activación de mitocondrias. Y resulta que los cannabinoides modulan mucho lo que es el efecto de las especies reactivas de oxígeno a ese nivel. Y esta liberación de especies reactivas de oxígeno y del estrés oxidativo y del estrés nitrosativo es una experiencia clave en el tratamiento del dolor gracias a los cannabinoides. La que sigue, por favor. Entonces ahí tenemos los componentes fundamentales de lo que es el sistema endocannabinoide. Están obviamente las moléculas de señalización endógena, las mejores caracterizadas, la anandamida, araquidol y glicerol, el 2-AG, más otras muchas varias como las que ya se mencionaron aquí, la oleanina, la NADA y otras varias que están todavía en proceso de mejor caracterización, pero son actualmente creo que 8 fitocannabinoides bien reconocidos. Luego están esos receptores y sus ligandos intracelulares, los mejores caracterizados, obviamente el CB1, el CB2, el TRPV1, GPR55, PPAR, pero no son los únicos, como les digo, se siguen caracterizando más sitios de acción de los cannabinoides en la célula. Y las enzimas, que también son importantes como parte del grupo de lo que es el sistema endocannabinoide, que son la NAPPLD fosfolipasa, que es la que sintetiza la anandamida, la FAHH, que es la que hidroliza la anandamida, y la DAG, la lipasa sintetasa del diacilglicerol, y la hidrolasa del monacilglicerol, que son enzimas pues, que prácticamente metabolizan a nuestros endocannabinoides y que tienen un papel importante en esta reducción del dolor y de la experiencia inflamatoria. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo sabemos dónde hay receptores de sitios cannabinoides en las vías descendentes? Bueno, porque se han inyectado básicamente con medio de contraste animalitos en los laboratorios, ¿verdad? Para ver dónde están esos receptores, y así sabemos que esta distribución anatómica de receptores realmente se distribuye sobre estas vías
vías de acción nociceptiva. ¿La que sigue? Hay sitios supraespinales de antinocicepción inducida por cannabinoides, como les digo, todos se han identificado por esta inyección de micropartículas. Y los más importantes son el núcleo dorsal periacueductal, el núcleo dorsal del rafe y la médula ventromedial rostral, la amígdala, la región lateral posterior y submedio del tálamo, el colículo superior y la región asíncrono-adrenérgica. Todas esas regiones han resultado tener efectos nociceptivos y todas son regiones en donde es posible la acción de los cannabinoides. ¿La que sigue? Bueno, ya sabemos de la vía descendente del dolor. Esta diapositiva más o menos la recuerdo un poquito, pero aquí lo importante es que en el núcleo de la sustancia gris periacueductal y en el núcleo rostral ventromedial son los principales lugares donde actúan los opiáceos. Ahí es en donde hay más receptores beta 1 y beta 2 y mu y kappa para opiáceos, ¿verdad? Donde tienen su mayor efecto los opiáceos. Bueno, resulta que también tenemos receptores CB1 de cannabinoides en esas zonas. La que sigue, por favor. Y aquí lo más importante es que los estudios funcionales que se han hecho, bueno, han demostrado la presencia de los receptores ahí, pero aunque la experiencia de reducción del dolor, la experiencia antinociceptiva de los cannabinoides es menor que la de los opiáceos, tienen una pequeña ventaja que resulta cuando digamos que los opiáceos, por lo que lo estamos dando, van a generar una tolerancia y esa tolerancia no es posible vencerla. No hay una sobreregulación del receptor. En el caso de los cannabinoides, hay una recepción upregulation, una regulación a la alza. Mientras más cannabinoides está recibiendo el paciente, más receptores va a expresar para poder modular el dolor. Esto no pasa con los opiáceos. Es una de las grandes desventajas que tienen en el tratamiento del dolor crónico cuando tenemos que usar dosis altas por periodos prolongados, que aparentemente los cannabinoides pudieran resultar una alternativa útil en ese sentido, ya que presentan este fenómeno de upregulation del receptor. ¿La que sigue, por favor? También inhiben una transmisión sináptica GABAérgica en las salidas del núcleo periaqueductal y del rostro ventromedial, y se cree que producen analgesia al reducir la inhibición GABAérgica en esas núcleos de neuronas de salida. También al reducir el tono GABAérgico se desinhibe la vía descendente nociceptiva y la experiencia de percepción del dolor pues es menos eficaz. ¿Sigue, por favor? En fin, también hay un proceso de señalización retrógrado que es muy importante. Hace rato el doctor Romero Romo presentaba esa sinapsis heptapartita en donde pasan un montón de cosas, no nomás el espacio pre y postsináptico, sino que hay un montón de cosas que están sucediendo ahí. Una de ellas es este proceso de señalización retrógrada. Cuando se libera el endocannabinoide, se vuelve a interiorizar en la célula, ¿de acuerdo? Esas bajan nuevamente la liberación de neurotransmisores, básicamente la de milatociclasa y de las demás que vienen ahí, y así bajamos la experiencia dolorosa a través de los cannabinoides. ¿La que sigue, por favor? Y la estimulación eléctrica de estas zonas del núcleo periaqueductal, dorsal y lateral produce una analgesia que no corresponde, no es igualita al bloqueo de los antagonistas opioides. Está mediada por endocannabinoides y está bloqueada por antagonistas de ese receptor CB1. Y esta estimulación da lugar a movilización de la anandamida y analgesia mediada en el receptor CB1. Es este proceso, digamos, de retroalimentación que tiene el sistema. La que sigue, por favor. Y bueno, la activación de los receptores CB1 y CB2 activa, como ya lo hemos mencionado, la formación de adenilatociclasa, y esto juega un papel fundamental en la reducción de liberación de neurotransmisores, entre ellos la serotonina, el glutamato, la acetilcolina, el GABA y noradrenalina, que son por supuesto neurotransmisores que están implicados en la percepción de la experiencia dolorosa. Otros mecanismos propuestos que no están completamente bien caracterizados, pero que se están caracterizando según estamos hablando ahora, es la interacción allostérica con canales de calcio, que hace más positivo el entorno intracelular, lo que previene o retarda la despolarización de las neuronas. Ahí se lo que provoca las crisis. Bueno, es una de las razones por la cual se postula que puede tener efectividad superior en las crisis convulsivas que otros medicamentos. Y sobre todo también hay un efecto que pues es el efecto placebo de la cannabis, la reducción de la experiencia dolorosa, ¿verdad? Casi todos los pacientes reportan una mejoría al empezar a tomarla. Son muy pocos aquellos a los que no les cae bien, o que sí los hay, como ya lo hemos mencionado. La que sigue, por favor.
Bueno, este es un esquema que también muestra que el dolor no necesariamente tiene que venir de un estímulo periférico, se produce también en los órganos como la vejiga o el intestino, sigue la misma cadenita, no es diferente el estímulo doloroso periférico nociceptivo que el visceral. Al final de cuentas, en los núcleos de relevo medulares del tálamo y del tallo cerebral, la presencia de cannabinoides también lo hace susceptible al tratamiento tanto del dolor visceral como del dolor neuropático o de otro tipo. La que sigue, por favor. El estrés oxidativo es un fenómeno. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce de esto? Yo creo que todos los médicos están aquí, ¿no? No saben de lo que hablamos cuando decimos estrés oxidativo. Pero este es un fenómeno que se atraviesa en forma transversal a un montón de patologías. Y hace rato el doctor Romero, que lástima que se fue, me hubiera gustado que se quedara aquí porque creo que en esta parte coincide mucho su abordaje del tema con el que yo voy a presentar ahora. Dice, hay un montón de utilidad de los cannabinoides que tienen en común todas esas enfermedades que presentaba el doctor Romero. Efectivamente hay una desregulación del sistema endocannabinoide, pero si nos vamos un poquito más profundo a la bioquímica de qué está pasando ahí, resulta que todas esas enfermedades, todas esas patologías cursan con lo que es estrés oxidativo muy importante. Y resulta que el CBD y los cannabinoides, porque el CBD no es el único, aunque es el que ha sido mejor caracterizado como antioxidante, tienen un efecto muy importante en la regulación del estrés oxidativo. Y entonces, si analizamos con detalle lo que pasa en el estrés oxidativo, cuando administramos cannabinoides, a lo mejor podemos entender un poquito mejor por qué es que el cannabis es tan útil en tratar o en proporcionar una solución que reduce los síntomas de un montón de patologías. Porque este fenómeno de estrés oxidativo, como les digo, pues se atraviesa en forma transversal a casi todas las enfermedades crónico-degenerativas que tiene el ser humano. La que sigue, por favor. Como les digo, el estrés oxidativo con la generación de estrés reactivas de oxígeno es un arma clave de la evolución. Lo tienen las bacterias, lo tienen casi todos los individuos policelulares o eucariotes, tienen la capacidad de generar especies reactivas de oxígeno para dañar otras células y defenderse. Eso es una estrategia clave de nuestro sistema inmunológico y también de las bacterias y de otros bichos que nos atacan, ¿no? Dañar por oxidación. El estrés oxidativo, si es excesivo o no está resuelto, y si se relaciona con el sistema inmunológico, además, puede iniciar cada vez niveles mayores de estrés oxidativo que causan cada vez más daño y disfunción a los órganos, como esta tautología de que hablaba el doctor Sadiki, ¿verdad? Mientras más inflamación, más estrés oxidativo, y mientras más estrés oxidativo, más inflamación, y nunca salimos de ese círculo vicioso. La que sigue, por favor. Esto es un poquito lo que le pasa a las células cuando se oxidan. Una célula normal, ahí la ven, después de que la atacan los radicales libres, ROS o free radical, pues queda de esta forma toda oxidada. Lo mismo pasa con una manzana, lo mismo pasa en nuestras células. El oxígeno es el nutriente más importante que tenemos en el planeta Tierra, pero también es una fuente importante de enfermedad porque oxida. Y al oxidar en química estamos diciendo que está donando electrones, le está donando electrones a otro, y el otro que los agarra, pues cuando se oxida, eso le causa daño, ¿sale? Tiene consecuencias sobre su biología. Lo que sigue, por favor. Entonces el cannabidiol, como ya les mencionaba, es un compuesto principal, ahí está su estructura química. Cuando empezamos a tener interés en el cannabidiol fue cuando nos dimos cuenta de que tenía un efecto anticonvulsivante, antiepiléptico importante, que se podía usar para tratar cosas muy complicadas del sistema nervioso central, en donde no veíamos razón de, no sabíamos qué hacer, y resulta que esta molécula de repente puede ser útil. Y ahora, me pasa la que sigue, por favor. En los últimos años, el interés por el CBD se ha renovado precisamente porque se ha visto que tiene poderosísimos efectos antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores que se escapan de un efecto que por sí solo ya tiene como un efecto antioxidante el CBD, pero es tan importante el abanico de efectos que tiene que no se explica por sí solo ese efecto antioxidante, ¿sale? El CBD ha demostrado tener una utilidad terapéutica en varias afecciones que involucran tanto la inflamación como el estrés oxidativo. Para mencionar algunas, la enfermedad de Parkinson, la diabetes, el reumatoide, el Alzheimer, la lesión por isquemia, la reperfusión, todas esas enfermedades que cruzan con estrés oxidativo importante son susceptibles de tener una mejora con el tratamiento con cannabis.
Esas son algunas de las propiedades antioxidantes que se le atribuyen al cannabis. Por ejemplo, en algunos sistemas como en el corazón, podría ser útil para tratar la falla cardíaca congestiva, o la fibrosis cardíaca, la hipertensión, la isquemia, el infarto del miocardio. A nivel multiorgánico podemos atacar cosas que tienen que ver con la diabetes, con la fatiga adrenal, por ejemplo, la fatiga crónica, con el envejecimiento, y en fin, toda esta rama y abanico de efectos que vemos que puede tener el cannabis cuando lo analizamos como un antioxidante. La que sigue, por favor. Entonces, el CBD, como les digo, ya tiene una capacidad antioxidante por sí sola. Sin embargo, su gran rama de efectos antioxidantes no se explica porque realmente es un antioxidante muy débil. Si lo comparan con el tocoferol, que es la vitamina D, o los carotenoides, perdón, que está en la D, su efecto antioxidante es mucho más importante que el que puede llegar a tener el CBD. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, me pasa que sigue, por favor. A través de esos mecanismos de acción, el CBD va a irse sumando al control de lo que es el estrés oxidativo y el estrés nitrosativo, y al final tenemos una gran molécula para eso. Por ejemplo, a pesar de que tiene poca afinidad con los receptores CB1 y CB2, el CB2 ha mostrado ser un antagonista de las acciones de estos receptores a través de una inhibición no competitiva y a concentraciones muy bajitas. Para aquellos que hacen nanomedicina y nanopartículas, necesitamos concentraciones de 1 a 10 micromoléculas para tener un efecto de agonista inverso sobre los receptores CB1 y CB2, así que son cantidades realmente muy pequeñas. Por eso cuando nosotros que nos dedicamos a la clínica, llega un paciente, yo ya no me sorprendo con la cannabis, ¿cuánto está tomando? No, pues no sé, doctor, son microdosis. Microdosis, sí, ¿cuánto será esa microdosis? Y luego lo mandamos a analizar, realmente sí tiene .0000001 de CBD o de THC. Bueno, ¿y realmente tiene efecto farmacológico? Pues aparentemente parece ser que sí. Quiere decir que no lo sabemos todo en biología, ni tenemos todas las respuestas, y hay que estar abiertos a aprender continuamente, porque realmente hay muchas razones para no sorprenderse. También a concentraciones, muy pequeñas, de 28 micromoles, el CBD actúa como un inhibidor de la hidrolasa amina de los ácidos grasos, que es esta principal enzima que se ve encargada de degradar ¿a quién? A los endocannabinoides, a la anandamida fundamentalmente, ¿verdad? Entonces se inhibe a la que degrada la anandamida, el CBD está actuando, potenciando el efecto del sistema endocannabinoide específicamente en el intestino, en el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con hipermotilidad de tracto gastrointestinal, que son todas aquellas enfermedades inflamatorias del intestino, ¿verdad? La que sigue, por favor. También es un inhibidor competitivo de la recaptura de adenosina por ese transportador, y esto ocurre fundamentalmente en las células de los macrófagos y células de la glía. Por eso resulta que el CBD o el tratamiento con cannabinoides tiene un efecto importante terapéutico o potenciales efectos terapéuticos muy importantes en enfermedades autoinmunes y en neurodegenerativas, porque estamos actuando básicamente sobre esas células macrófagas, células de la glía que tienen la capacidad de, cuando bloqueamos o incrementamos los niveles de adenosina exógena, el CBD ejerce una acción inmunosupresora sobre ellos, es decir, bloqueamos su efecto inflamatorio, ¿no? Y lo que les decía, por lo tanto el CBD tiene esta efectividad sobre enfermedades neuroinflamatorias que involucran a la microbiota. ¿Me siguen, por favor? También el CBD ha demostrado tener un potente efecto para reducir el estrés oxidativo y nitrosativo en varios modelos de enfermedad humanos. Todavía no conocemos bien el mecanismo por el cual esto sucede, pero aparentemente esto es lo que estamos viendo en la clínica. Se postula que el CBD actúa directamente a nivel mitocondrial o nuclear, pues reduce la formación de superóxido a nivel mitocondrial en las células del endotelio arterial y reduce la migración y adhesión de monocitos al endotelio en condiciones experimentales de hiperglucemia. Por eso también decimos que el CBD puede tener un enorme potencial en el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, ¿verdad? Porque estamos actuando justamente en donde se produce la mayor parte de las complicaciones de la diabetes y de la hiperglucemia, en el endotelio arterial. La que sigue, por favor. También a concentraciones micromolares muy bajas, el CBD inhibe la actividad de la 2,3-indoliamina-dioxigenasa, y eso suprime la degradación del triptofano. Al haber más triptofano, hay más serotonina, ¿verdad?, que es el precursor, sabemos, y esto puede tener un efecto positivo sobre el tratamiento de la depresión, o es una de las razones que explican por qué los cannabinoides, si bien tienen un efecto pequeño, pues pudieran tener un tema, ¿no? Y aquí
a lo mejor mis colegas psiquiatras me van a corregir, pero esta hipótesis de la depresión como una enfermedad inflamatoria a mí me hace mucho más sentido que como una deficiencia simple de serotonina. Por eso es que encuentro que el CBD y los cannabinoides utilizados en este contexto como antiinflamatorios pueden tener un efecto realmente positivo sobre estas personas que cursan con depresión, sobre todo con casos difíciles de tratar. La que sigue, por favor. Y negativo cuando se abusa de ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí vemos también que las células sobre el CBD actúa sobre las células del sistema inmunológico, sobre todo impidiendo y limitando la migración de los macrófagos y de las células de la microglía, ¿verdad? El CBD activado también bloquea el estrés oxidativo inducido por endotoxinas en estas neuronas y suprime la señalización proinflamatoria que es inducida por lipoperoxidasas de bacterias y de otras cosas en las células microgliales. La que sigue, por favor. También se induce la apoptosis de monocitos y de ciertos linfocitos normales y transformados, incluidos timocitos y esclerocitos. Y todo esto ocurre a través del estrés oxidativo y de los niveles de radicales libres. El base de esta acción parece ser el agotamiento del glutatión debido a la formación de productos con el metabolito reactivo del CBD. Es decir, el glutatión va y trata de inactivar el CBD y este agotamiento del glutatión es la que induce esa apoptosis que estamos viendo en células que ya están enfermas. Estamos hablando cuando ya hay aquí una patología autoinmune. La que sigue, por favor. Entonces el CBD parece suprimir la inmunidad específica al tiempo que mejora la respuesta inmune antitumoral y antiviral no específica. Hay un efecto linfopénico que se observa en varias concentraciones de CBD en modelos animales y esto incluye, por ejemplo, el bloqueo de la progresión de artritis inducida por colágeno en un modelo murino de artritis reumatoide, la disminución del daño de los islotes pancreáticos en un modelo de ratón NOD de diabetes tipo 2, la disminución de la hiperalgesia en modelos de rata de dolor neuropático inflamatorio y la prevención de isquemia cerebral en algunos gerbos, en estudios que se han hecho preclínicos. ¿No? La que sigue, por favor. Y bueno, el dolor neuropático se asocia con la activación de la microglía. Ya vimos que este dolor neuropático es común en cáncer, en diabetes, en esclerosis múltiple, en la lesión del nervio periférico. Y, por ejemplo, el Sativex, del que ya se habló aquí hace rato, que es un medicamento que tiene tanto THC como CBD, se ha demostrado con una gran utilidad en el tratamiento del dolor neuropático. Es por lo que se aprobó tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, y para la espasticidad asociada con la esclerosis múltiple. Y lo que pasa aquí también nuevamente está relacionado con una menor densidad de la microglía, en la actividad de la MAPK38 que aumenta en la médula espinal y aparentemente así es como se está actuando a ese nivel. Y las acciones inflamatorias supresoras pueden ser útiles para tratar artritis reumatoide o cualquier otro dolor que esté relacionado con el sistema inmunológico o con el que sea neuropático de origen. La que sigue, por favor. Bueno, en diabetes mellitus y sus complicaciones también. Aquí, en todas estas patologías, recuerden que lo que estamos viendo de fondo es la superactividad o la actividad no balanceada de la oxidación o de la nitrosación en nuestro cuerpo. Entonces, tanto el CBD como estas otras moléculas cannabinoides que tienen efecto antioxidante, al tener el efecto antioxidante que nos produce todo esto. O sea, el CBD hemos visto que puede reducir la insulinitis. Bueno, ¿por qué reduce la insulinitis? Aumenta la citocina antiinflamatoria, interleucina 10, pero ¿qué es lo que está pasando? Está bloqueando esa adhesión de moléculas o de moléculas reactivas de oxígeno en las células endoteliales. Así, parando en estos oxidativos que tenemos ese otro efecto. Bueno, las principales efectores de las muertes de las células B son los radicales libres y los especies antioxidantes, incluyendo el óxido nitroso y los macrófagos infiltrantes. Nuevamente, esa adhesión y agregación de las células de la glía o, en este caso, los macrófagos tisulares son las que nos permiten tener utilidad, por ejemplo, en otras complicaciones de la diabetes, como la migración de monocitos o de neutrófilos y demás macrófagos a las células de la retina, complicando la retinopatía diabética, etc. ¿Qué sigue, por favor?
Las acciones antiinflamatorias del CBD también protegen a las neuronas de la retina y hay una adhesión evitando la nitración de la tirosina, que es un fenómeno muy importante para que se produzca la retinopatía diabética. Entonces, al aumentar también el glutamato, además de este oxidativo, muerte inducida, y este fenómeno pues, se bloquea por el efecto de los cannabinoides. Sigue, por favor. También en el modelo de ratón de cardiopatía diabética tipo 1, vimos que el CBD atenuó la activación inducida por la diabetes del factor de transcripción proinflamatoria clave, el NFK-KB, y sus consecuencias, como son la expresión de todas esas otras moléculas, sobre todo de estrés nitrosativo que viene desde el óxido nítrico, perdón, ¿sí? Bueno, estas observaciones subrayan el punto de que el CBD probablemente atenúa la inflamación mucho más allá de sus propiedades antioxidantes en sí. Y vean cómo estamos aquí en esa frontera en donde hay dolor, inflamación y estrés oxidativo. El CBD también redujo los aumentos elevados producidos por la glucosa de generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, tanto citosólicos como mitocondriales. Estos hallazgos indican que el CBD puede tener un gran potencial terapéutico para aliviar las complicaciones cardíacas de la diabetes. ¿La que sigue, por favor? También en hipertensión, a través de nuevamente de bloquear la activación de la microglía, vemos que puede haber un efecto antihipertensivo de los cannabinoides, sobre todo porque estamos bloqueando la formación de óxido nitroso y especies reactivas de oxígeno. La que sigue, por favor. Sabemos que el sistema inmunológico también está implicado en esta disfunción que lleva a la hipertensión arterial, y eso tiene que ver con la producción local de angiotensina 2. La producción local de angiotensina 2 está a su vez dependiente de la producción de óxido nitroso del endotelio, que es el principal, acuérdense que el óxido nitroso es la principal molécula vasodilatadora del cuerpo. Entonces, cuando se reduce su producción por efecto del estrés oxidativo y la presencia de radicales libres de oxígeno, pues tenemos un menor efecto de vasodilatación por reducción de óxido nitroso, ¿no? La evidencia reciente ha resultado que el estímulo inicial para la activación de los leucocitos en la hipertensión es el aumento de la presión arterial que resulta de la estimulación estelar del tercer ventículo anterolateral del cerebro, y eso activa a su vez a esos leucocitos periféricos para que liberen especies reactivas de oxígeno y sumen su efecto al efecto hipertensivo. La que sigue, por favor. Sin embargo, en un modelo animal, cuando eso es una lesión de isquemia reperfusión, sabemos muy bien, después de que hay un efecto embólico o una hemorragia en la cual las células se quedan sin oxígeno, después cuando se reanuda o se restablece el flujo sanguíneo en esa zona, viene una importantísima liberación de las especies reactivas de oxígeno que son muy importantes en la fisiopatología de estas enfermedades. Entonces, nuevamente, si podemos con CBD o con cannabinoides bloquear el estrés oxidativo que se produce a ese nivel, estaremos ayudando a esos pacientes. Y aquí el CBD tiene una acción protectora prolongada y potente en las isquemias cerebrales. ¿Por qué? Porque vimos que se redujo tanto el tamaño del infarto, la inflamación en el miocardio y los niveles de interleucina 6, que es la principal citocina involucrada en esta patología. Y bueno, la que sigue, por favor. En depresión, como ya habíamos notado también, la activación del CBD sobre los receptores de 5-HTA1 aparentemente bloquea también esta degradación y ayudaría en la depresión también a través de reducir la inflamación. Lo mismo en las enfermedades neurodegenerativas. Estas placas seniles son ciclos de activación clásicos de la microglía. El estrés oxidativo resultante es un factor crítico de la fisiopatología de Alzheimer y de todas las neurodegenerativas que están cruzándose con un estrés oxidativo importante. Entonces, la que sigue. En la evidencia estamos basados que el CBD puede tener utilidad en las enfermedades neurodegenerativas. En un modelo de rata de feoneurocitoma se vio que el CBD aumentó la supervivencia celular, ya que disminuyó la producción de radicales libres, de nitritos, de la peroxidación lipídica y la expresión de esta proteína INOS. La que sigue, por favor. También se ha visto, ¿no?, que en un estudio reciente en el daño de la proteína oxidativa inducida por anfetamina, el protocolo, lo importante es que se liberó el Brain Neurotrophic Factor, es decir, puede haber neuroregeneración. Aparentemente en modelos animales estamos viendo que se libera este Brain Neurotrophic Factor y se empiezan a revertir algunos de los
los efectos que se habían visto del neurodegenerativo. Esto nuevamente es in vitro. Hay algunos doctores, y yo conozco a algunos colegas que están haciendo tratamiento ya desde hace mucho tiempo con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que ellos dicen que sus pacientes, por ejemplo, hay un doctor en Los Ángeles, el doctor Peña, que algunos de ustedes conocen, que tiene muchísimos casos de pacientes con enfermedades muy complicadas como esclerosis lateral amiotrófica y otras cosas. Ellos dicen que hay regeneración axonal después de 3 años de tratamiento del CBD. Es algo que todavía no se ha podido demostrar in vitro, pero que hay evidencias, por lo menos indicios, de que esto sí está ocurriendo así. Y los pacientes, que los pueden ver, están ahí y han mostrado mejoras que hablarían de regeneración axonal, aunque no se haya demostrado todavía en el laboratorio, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, para hablar de algo que realmente es trascendente en México, que es el síndrome metabólico y la obesidad. Resulta que también el síndrome metabólico y la obesidad son enfermedades o patologías de estrés oxidativo muy importantes, y que parte de la utilidad propuesta del CBD de los cannabinoides viene en su efecto sobre lo que puede ser modificar el síndrome metabólico y la relación patológica. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entre lo que es la sobrecarga de los adipocitos o los adipocitos descompuestos, ¿no? Y esto es un estado inflamatorio crónico que compromete la capacidad del tejido adiposo para absorber la grasa que ingresa, lo que llega a la acumulación de grasa en otros órganos, típicamente el hígado, el corazón, el músculo esquelético, lo que incrementa lo que produce un estado inflamatorio local que hace que este paciente vaya rápidamente a la resistencia a la insulina y de ahí a la diabetes y a las complicaciones que ya sabemos que tiene, ¿no? Y el principal factor que sucede aquí es el aumento de los niveles de radicales libres. Es el principal factor que lleva a ese paciente a la resistencia a la insulina. La que sigue, por favor. Ahí está una pequeña gráfica de lo que pasa en el síndrome metabólico y la obesidad. Y si ustedes ven, hay muchísimas zonas, muchísimos de estas compuestos y moléculas mediadoras en las cuales los cannabinoides tienen un efecto diferente en la expresión de las diferentes moléculas que pueden sumarse a esta cascada de estrés oxidativo y microsativo. Por eso es que se propone, o sea, inclusive a nivel de investigación en la industria farmacéutica, hay mucho interés en buscar algún agonista o antagonista de los efectos cannabinoides que puedan ser supresores del apetito y ayudarlos a tratar a pacientes con obesidad y con trastornos compulsivos de ingesta, etc. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entonces, aquí lo importante que tiene que ver el adipocito tiene 2 fenotipos. El fenotipo M1 es el que está, digamos, activado clásicamente le llaman, y el M2 es el alternativamente activado. Un adipocito enfermo rápidamente se diferencia hacia el fenotipo M1, que es el malo, y empieza a generar más radicales libres, etc. Mientras que el fenotipo M2, o el alternativamente activado de ese adipocito, tiene efectos benéficos, transforma la grasa mala en buena y nos previene de otras enfermedades. Resulta que el receptor clave en la diferenciación de los adipocitos hacia M1 o M2 es este PPAR, en donde ya vimos hace ratito que los cannabinoides tienen un efecto muy importante sobre ese receptor. Me pasa la que sigue. Entonces, este receptor, como les digo, se promueve hacia la diferenciación hacia el fenotipo M2 o puede inhibir el cambio de fenotipo M2 a M1. Resulta que el CBD, como algunos otros cannabinoides, activan este pequeño receptor PPAR gamma. ¿Sí? Aquí ojo, porque también la activación tónica de los receptores M1 se ha desarrollado, o sea, se ha relacionado con un efecto positivo estimulante sobre la ingesta de alimentos y que contribuye a la obesidad. Entonces, el agonista inverso reduce la obesidad. No se puede usar problemáticamente esto. En terapia han tratado de sacar análogos a ese receptor CB1 y los efectos secundarios neuropsiquiátricos que presenta ese medicamento son tan fuertes que no se puede sacar al mercado. Entonces, pareciera que tenemos ahí un campo importante de acción sobre esos receptores, pero todavía no hemos dilucidado bien cuál será la clave, ¿verdad? La que sigue, por favor. Por eso les decía, las acciones antiinflamatorias y ese agonismo con el PPR, el CBD podría servir como base para el diseño de un nuevo medicamento. Pero aguas, porque solamente se ha visto en concentraciones muy altas in vitro. Entonces, a la hora de llevarlo a la clínica, lo que ha pasado es que los efectos psicotizantes de ese producto, que es antagonista de los CB1, no son muy importantes, ¿no? Sí, por favor.
En la aterosclerosis también hay efectos reguladores opuestos de los receptores CB1 y CB2, pero son efectos sobre la inflamación y el estrés oxidativo y nitrosativo. Nuevamente aquí el estrés oxidativo quizás es una de las patologías de la aterosclerosis en la cual tenemos más claro el daño que producen las moléculas de grasa oxidadas sobre otras cosas. Y bueno, también aquí el efecto del sistema o del efecto de los cannabinoides en la modulación del estrés oxidativo es un campo muy importante de investigación y de entender por qué es útil el medicamento en este. La que sigue, por favor. Y bueno, los receptores cannabinoides CB1 promueven el estrés oxidativo y la muerte celular en morenos murinos, o sea, promueven más oxidación, y en contraste, la activación del CB2 reduce el estrés oxidativo y la infiltración en otros modelos de ratón. Por ejemplo, en nefropatía, el CB2 limita el estrés oxidativo y nitrosativo, la inflamación y la muerte celular, mientras que la activación de los receptores cannabinoides CB1 promueve el estrés oxidativo y nitrosativo. Es decir, aquí tenemos esta esta dicotomía del efecto de la cannabis sobre un receptor y sobre el otro, incidiendo sobre el estado oxidativo del paciente. ¿La que sigue, por favor? Ya vamos a acabar. Entonces, la inflamación y el estrés oxidativo están íntimamente involucrados en la génesis de muchas enfermedades humanas. Desentrañar esta relación terapéuticamente siempre ha sido un reto. Está muy ligada una con la otra, no sabemos qué parte de esto es del ciclo inflamatorio y qué parte de esto es del ciclo de estrés oxidativo, pero el caso es que es un evento transversal a muchas enfermedades y que el CBD parece ser un punto de partida prometedor para un mayor desarrollo de fármacos debido a su acción antioxidante y antiinflamatoria en las células inmunes con los macrófagos y la microglía. La que sigue, por favor. El CBD también tiene la ventaja de no tener efectos secundarios psicotrópicos. Y estudios de modelos de enfermedades humanas apoyan la idea de que el CBD atenúa la inflamación mucho más allá de sus propiedades antioxidantes per se, sino que está haciendo como una sumatoria de todos estos efectos que revisamos y que reducen al final el dolor y la inflamación. Los detalles sobre cómo el CBD se dirige a la señalización inflamatoria aún no se han esclarecido del todo. Esto quiere decir que tenemos que seguir haciendo investigación. Afortunadamente ahora ya lo vamos a poder hacer desde una ventana legal y no escondiéndonos o con muchísimo problema para obtener el medicamento o el permiso para hacer investigación, ¿no? La última, por favor. Esa es la conclusión, ¿no? La utilidad terapéutica del CBD, que es un área de investigación relativamente nueva para este tema. ¿La que sigue? Yo también soy igual que el doctor Sadik y yo tampoco creo en el copyright, sino en el copyleft. Así que si quiera la presentación, por favor, nos manda un correo y con mucho gusto la compartimos. La información es para todos y ojalá que esta pequeña revisión sobre lo que es el efecto de la cannabis sobre el dolor, inflamación y estrés oxidativo les haya sido de utilidad. Gracias.